Bueno, estamos con Alexis en el Museo Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén. Él nos va a comentar sobre pueblos originarios, principalmente tehuelches, y nos va a mostrar lo que tiene acá en la exposición. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar por acá. Sí. Las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día se supone que el poblamiento de toda esta región ocurrió hace aproximadamente 15.000 años. Hace 15.000 años se estaba terminando el último periodo glacial. Sí. Hubieron varios periodos glaciares, pero bueno, terminaba el último y estaban empezando a poblarse todas estas regiones. Y si bien lo que tenemos acá no es tan antiguo, no tiene 15.000 años, sí es muy representativo de cómo era la forma de vida de esa gente, ya que a lo largo de miles y miles de años, la verdad es que no cambió la forma de vida. Es decir, eran pueblos cazadores-recolectores, podríamos decir nómadas, pero la verdad es que eran seminómadas, es decir, que ellos se movían en base a un ciclo constante por ahí de migración o de lo que era la floración o la obtención de su principal alimento, que era el piñón, el pehuen. Sí. Y lo trabajaban con, exacto, con el molino de mano. Sí. Bueno, después ahí tienen otro. Esto lo que hacían era recorrer, las mujeres usualmente lo que hacían era recorrer los lagos o las orillas de los ríos, y ahí encontraban las grandes losas y esas después las iban trabajando y servían después a modo de molino. La forma cóncava que tiene en realidad es parte del trabajo constante. No, eso es, en realidad es un resultado del trabajo. Claro. De tanto desgastar, la piedra va tomando la forma cóncava. De tanto elaborarlo. De tanto elaborarlo. Y eso también da un detalle importante para los arqueólogos, y es el hecho de que gran parte de la piedra se muere junto con la semilla. Y queda mezclado con la harina que producen, claro. Y eso después de tanto comer produce un desgaste muy característico en el sistema molar, en todo lo que es la parte de la molienda de los dientes, y uno se da cuenta en base a eso la dieta que tenían. Después todo lo que tenemos acá son elementos que tienen que ver con lo fundamental, que es la obtención de alimento, sí. El procesamiento de alimento, las puntas de proyectiles. Claro, las puntas de proyectiles. Las puntas de flechas. Claro, pero le decimos punta de proyectil porque acá todavía no existe el arco viene mucho después. Sí. Y lo que son los elementos para elaborar la vestimenta que eran pieles de guanaco. En ese sentido sí podríamos decir que hay un gran paralelismo con la vida del tehuelche, sí. Que se viste con pieles de guanaco. Después, a la vuelta lo vamos a ver cuando veamos ahí las fotos. Bien. Así que lo que hacían era hacer elementos para procesar el animal, el guanaco por ejemplo, sí. Cortarlo y todo eso. Después con algunas piezas más chiquitas hacer lo que era el raspado, sacar el excedente de materia orgánica del cuero y finalmente sobarlo, es decir, ablandar el cuero con esas piedras para que sea más flexible y aguante más. Perfecto. Digamos, era un proceso mecánico de elaboración de la vestimenta. Bien. Más elementos característicos, entre los cuales figura obviamente lo más importante que tenían, que era el fuego. Ahí se ven varias piezas de antiguos fogones o elementos para encender fuego, de las cuales el más característico en realidad es la pequeña pieza cilíndrica que está adelante, que tiene 3 agujeros. Y eso hacían con un bastón o con una madera, iban haciendo el proceso de girado, de fricción. Para encender el fuego. Es más, después si quieren ver un cachito, sí. Justamente en ese video hace eso. Mira. Va seleccionando las maderas para hacer el proceso de encendido de fuego, que consiste en eso, en la fricción de una madera con la otra, madera con madera, varilla con varilla, obtener una pequeña brasa, sí. La brasa se vuelca sobre una yesca, material sí. Fácilmente inflamable, entre los cuales figuraba el propio pelo de guanaco, y con eso consiguen el fuego. Y mira, se me salió el micrófono, lo acomodamos. Y después ya lo que se ve ahí son otro tipo de elementos que tienen que ver con otras cosas. Más allá de las herramientas de hueso que se utilizaban para hacer las puntas, sí. Ya vemos que aparece otro tipo de interés en esta gente, que es la cuestión del aspecto. Ya no sí. Es tanto preocuparse por la comida y el refugio, sino que empiezan a preocuparse por otra cosa como verse bien o decorarse o mejorarse visualmente. Y se ve en base a algunas piezas como los tubos de hueso, los pendientes de piedra o el pigmento en sí, tan característico de lo que es el arte rupestre o para pintarse.
Lo que complementaban con la dieta, aparte del piñón, lo que era también parte de su dieta principal, era por un lado los elementos de ríos o de lagos, como son las almejitas de río o lacustres también de lagos, y por otro lado lo que cazaban en realidad, más que el guanaco o el choique, el ñandú, eran pequeños roedores. Más que nada porque era más fácil cazar eso que cazar. Imagínense cazar un ñandú hace 5.000 años, no existía el caballo, no tenían dispositivos mecánicos para lanzar un proyectil, y cazar un animal que corre 40, 50, 60 kilómetros por hora no era fácil. Así que usualmente se restringían más a lo que era pequeños roedores, a la recolección de roedores. Esto no es tan antiguo como aquello, pero tiene que ver con aquello porque se encuentra en la misma excavación, es de la misma cueva. Esto es de Echol, que es cerca de la ciudad de Las Lajas, y ahí en los años 70 se descubre un yacimiento importante, y por una cuestión de estratos, lo que se encuentra primero es lo último que se dejó. Es decir, lo más reciente que vendría a ser reciente, claro, lo que está acá. Esto tiene más o menos 400 o 500 años, y ahí ya vemos un salto tecnológico importante. O sea, pasamos de 7.000 años a 500 antes del presente, y acá ya tenemos, bueno, alfarería, hay telar, hay cestería, hay algunas piezas en particular que indican un intercambio cultural o comercial con pueblos tan lejanos como los guaraníes, sí, mediante la forma de las pipas, por ejemplo, o los tembetás. Esos que están ahí son elementos ornamentales, esos tubitos de piedra. Están incompletos, le falta una punta, terminan en punta, parecen los tie de golf, sí, para poner la pelota. Bueno, eso iba en el labio. Ajá. Va perforando el labio, como si fuera un piercing, sí, actual. Se llama tembetá, que es una palabra guaraní, y de hecho vienen de allá, vienen de la zona del Paraguay. Y bueno, acá están los raspadores. Mucho el sílex. El sílex más que nada porque, primero que es abundante en la zona, sobre todo en la zona cordillerana, y segundo por el tipo de mineral que es. Es una piedra extremadamente dura, muy dura, y cuando se fractura, cuando se quiebra, consigue un filo, claro, único. Realmente es impresionante el filo que tiene eso, y es ideal para hacer herramientas cortantes o perforantes. Claro. Yo usaba principalmente lo que es sílex, o lo que era mejor aún para cortar, que es la obsidiana, que es esto que se ve ahí, el mineral negro, ahí o acá abajo, que es obsidiana, que es lo que se llama vidrio volcánico. Sí. Es un tipo de roca que sale de las calderas de volcanes, y cuando se enfría se cristaliza igual que el vidrio. De hecho vos lo mirás y parece vidrio. Es durísimo. Es muy duro, es muy duro. Y eso permite un tipo de fractura que se llama fractura concoidal, que es la que le da la forma tan característica de tener esas especies de ondas pequeñas, y que son extremadamente afiladas. En esta cueva en particular, donde se encontró todo esto, sí, se encontraron toneladas de material, de ese tipo de material lítico, lo que indica que había una especie de industria lítica. O sea, había todo un proceso de fabricación de herramientas líticas, y se supone que en realidad durante los periodos de estancia de la gente en ese lugar, lo que se hacía era enseñarle a los más jóvenes a realizar ese trabajo, ese proceso. Sí. Obviamente, todo tradición oral, no había nada escrito, así que todo se iba aprendiendo en base a observación y a enseñanza directa. Claro. Esto ya no es de la misma excavación, esto es el Chocón, y vemos elementos que tienen que ver más o menos con el mismo estilo de vida. Cuando estábamos allá con las primeras vitrinas, sí, fíjense que yo no hablé ni de tehuelches, ni de mapuches, ni sí, de pehuenches, y eso es porque en realidad estaba hablando de los antepasados de todos ellos, sí, de todos nosotros en realidad, a los cuales se los refiere como láguidos o habitantes de los lagos. Son una corriente migratoria que vino descendiendo por la zona por el centro de Sudamérica, desde Brasil, Paraguay hasta esta zona, en los procesos migratorios de hace 15.000 años. Los láguidos después en el resto del país fueron desplazados por los pámpidos en el centro del país, o por los fuégidos más al sur, y los fuégidos son los que se van a convertir en tehuelches, digamos.
Los láguidos en esta zona, en realidad después van a ser mapuches, huiliches, pehuenches. Eso que está en esa vitrina es pehuenche. Ah, mira. Y los otros son de los antepasados de todos los demás. Perfecto. Esto que es del Chocón también se encuentra en los años 70. Se sacaron de varias excavaciones, ya que a raíz de que se iba a hacer el embalse del Chocón se llamaron distintos grupos arqueológicos para que investiguen la zona que después iba a quedar bajo el agua. Claro, como parece, bueno, fíjense si hay algo importante ahí y si no lo llenamos de agua. Claro. Se encontró en varios yacimientos, en algunos aleros, no saleros, entre los cuales, bueno, están este tipo de materiales característicos, los más importantes, como decía, todo lo que son los elementos de los lagos. De ahí viene el nombre de láguidos, porque eran los habitantes de los lagos. Principalmente las almejitas de río, que se usaban no solamente para comer, sino que las valvas, los caparazones, servían muy bien para hacer no solo herramientas como cucharas o contenedores para preparar la pintura, sino también para hacer elementos ornamentales como son las cuentas discoideas que se ven ahí, que ellos entretejían o cosían ya sea con pelo de guanaco trenzado o lo que más se usaba era el tendón del choique, los tendones de los choiques, de los ñandús, que eso los iban haciendo un trenzado muy finito, hacían hilos extremadamente finos de los tendones de choque y con eso hacían las cuerdas. Y con este pigmento hacían lo que es arte rupestre. Claro, exactamente. Ese es el pigmento con el que marcan las... El pigmento ocre, que eso lo sacan, es un tipo de barro que se obtiene de las orillas de los ríos o de los lagos, que en realidad es muy rico en hierro, en óxido de hierro, por eso tiene ese característico color ocre, color rojo. Sí. Mirá. Muy bien. Y ahí pasaríamos a dos cosas. Bueno, primero que sería el arte rupestre, como decíamos recién, que el arte rupestre vamos a decir que se puede caracterizar de tres formas, a grandes rasgos. El que iba en las paredes de los aleros y las cuevas, el arte rupestre mobiliar, el que se lleva encima, como estas piezas que están acá abajo, que las podían llevar de un lugar a otro. Ahí pasamos de lo que es el arte pintado al arte que se hace por medio de rayado o por medio de punción. Claro, ahí si se fijan las placas, en realidad están como rayadas. Y si te centran un poco... ¿Es una piedra o...? Eso en realidad es cerámica. Es cerámica. Esa es cerámica. Esa y esta chiquitita son de cerámica, pero esta no. Esa es de pizarra. Pero sí se usaban elementos de piedra con la misma configuración para hacer el rayado. ¿Puedo cortar un cachito? Sí. Disculpen, va a entrar en un colegio. Vos estás trabajando con un corbatero, o sea que tomás la señal bien cerca. Si están hablando chicos y eso no te interfiere en el sonido. Y de paso no queda mal tampoco. No, está bueno, igual lo vamos a registrar. Lo que sí, dale. Escuchame, Franco, fíjate si está tomando bien en el celu. Tengo miedo de que todo está grabando. Contrólalo por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. Listo. Seguimos. Bueno, seguimos. Dale, eso igual todo se edita. Mira. Ahí se ve el proceso de encendido de fuego. Se ve la madera, como las que hemos visto ya, apoyada sobre un montón de yesca, elemento que es fácilmente inflamable, y después el proceso que en realidad era extremadamente trabajoso. O sea, llevaba un tiempo largo hacerlo, así que el fuego en sí, una vez que se encendía, se cuidaba como uno de los elementos más importantes del campamento. Habitualmente, tanto tiempo se quedaba un grupo en un lugar, tanto tiempo el fuego se mantenía y se cuidaba para que no se apague. Obviamente el fuego les daba no solamente luz y calor, sino también les daba la posibilidad de cocinar los alimentos. Que eso de lo de cocinar los alimentos es bueno no solamente para evitar enfermedades, parásitos y eso, sino que te da más nutrientes por la comida que vos estás comiendo. No es lo mismo la carne de guanaco, por ejemplo, cruda, que cocinada. Uno obtiene más nutrientes y es más fácil de digerir. Perfecto. Bueno, ahí con respecto a... Retomamos lo del arte rupestre. Tenemos el arte rupestre en las paredes de los aleros o las cuevas, el arte rupestre mobiliar,
Y por último, el arte rupestre demarcatorio, que marca un sitio o una posición, que esto es muy común acá en la provincia de Neuquén. En otras partes también existe, pero sobre todo acá en Neuquén hay en muchos sitios, como en Colomichicó o en la misma región de Aichol, está lleno de rocas que tienen este tipo de simbología, que señalan ya sea un lugar o un cruce de caminos. Esta es una réplica, la original no está acá, la original está en la facultad. Está más que nada para que la gente pueda dimensionar o pueda sentir cómo es, ya que todo este trabajo se hace por medio de golpear con otra piedra, así que imagínense que lleva muchísimo tiempo hacer esto. Después, otra de las cosas es que el arte rupestre en toda esta región es muy abstracto, es muy simbólico, no es tan figurativo como uno podría ver en las cuevas en Cantabria, en España o en Francia, donde uno ve grandes escenas de caza, animales, cazadores. Acá es más simbólico. Se ven las características grecas, esos símbolos muy asociados a los tehuelches. Se ven líneas en zigzag. Se ven ese tipo de imágenes abstractas que no son figurativas y que sí da a entender una idea de un pensamiento abstracto o simbólico bastante desarrollado, en una simbología muy desarrollada en toda esta gente. Y del arte rupestre tenemos un salto tecnológico importante que hay que destacar, y se ve acá representado bastante bien. Durante miles de años la forma del trabajo en elementos líticos, en herramientas de piedra, nos llevaba a este tipo de proceso, donde se ve la pieza de metal golpeada, retocada con huesos o con microgolpes, y si bien genera elementos muy filosos o muy delicados, muy precisos, no alcanza el nivel de detalle o de perfeccionamiento que arranca el siguiente paso tecnológico, que es el pulido de la piedra. Del pulido de la piedra, claro, pasamos a las piezas que están ahí atrás, por ejemplo. Las piedras de boleadora o aquella hacha de piedra. Estas piedras de boleadora son muy antiguas, no están tan relacionadas con lo que conoceríamos después. Las Tres Marías, la clásica boleadora de gaucho o del tehuelche, por ejemplo, que es la piedra retobada, cubierta de cuero. Estas se usaban de a una, y en lugar de cubrirse toda de cuero, lo que se hacía era atar un tiento o una correa de cuero o de tendones de choique alrededor del surco que tienen en el medio. Si se fijan, están tan bien hechas que hay que ponerlas sobre unas bases para que no rueden, porque si no, no se quedan quietas, siguen rodando y caen. Y como son de piedra, bueno, son delicadas y se pueden romper, si no la piedra, lo que está abajo. Así que van a ir por el nivel de perfección que tiene el pulido. Y otra cosa interesante de lo que es el pulido nos llevaría a algo muy importante, que es esto que está acá, que en cierta forma también el proceso de pulido, ahora lo ven en el televisor ahí también, que es la elección de una roca en particular, que después se le va dando una preforma. La preforma va a ser la de la cabeza de un hacha de piedra, por ejemplo, y es lo que tenemos acá. El resto del trabajo se hace por pulido, tomando la pieza y puliéndola hasta obtener la forma deseada, tradicionalmente una forma filosa. Y esto en particular es muy importante porque estas piezas que están acá son hachas de piedra o picos de piedra, pero eran para trabajar en una mina de sal. Se sabe que hace por lo menos 1000 años en la región de Chosmalal, en Truquico, había una mina de sal que trabajaba mucho. Imagínense trabajar en una mina a 70 metros de profundidad bajo la tierra hace 1000 años, con este tipo de elementos para extraer sal, que era fundamental para toda la región y para los pueblos. El comercio era pura y exclusivamente mediante la sal, y aparte que la sal la usaban para conservar la carne, digamos, para salar la carne y que no se pudra. La mina de sal fue absolutamente importante a nivel estratégico durante todo el proceso de la colonización, ya que una de las cosas que decían los conquistadores, los españoles, por ejemplo, los españoles primero y después las tropas de Roca, después de eso, es que la sal que usaban en esa época venía casi toda de Chile, y una de las cosas que pasaba es que la sal no era muy buena, la que venía de Chile, porque no era tan pura.
pero la sal de esta mina de Truquico era casi 100% pura. Es decir, de hecho cuando ustedes llegaron al laboratorio yo estaba trabajando con esa sal, con una roca de sal que es 100% cloruro de sodio puro, que no les caía mal a los españoles, entonces preferían esa sal de esa mina, que era que podían traer más barato, más fácil de Chile, perdón, y eso generó muchos conflictos. O sea, hubo una serie de enfrentamientos y disputas para ver quién se quedaba con la sal. Otro detalle es que, si bien en el video se ve un proceso de enmangamiento, es decir, de agregar la piedra al mango, el proceso que se usaba con estas hachas era distinto. Y se usaba una técnica guaraní, una técnica que usaban los nativos de lo que hoy es... El mango de un hacha. Claro, acá lo que se le pasó es que se le rompió la zona y no está más la piedra. Ahí está claro, digamos, el ejemplo de cómo está incrustado se ve acá. Ahí está firmemente incrustado. Y la técnica para meter la piedra era una técnica guaraní que consistía en agarrar un árbol vivo, le hacían el alveolo o la concavidad al árbol, a una rama del árbol, y ahí ponían la piedra y la dejaban meses o años hasta que el proceso de cicatrización de la madera atrapaba la piedra. Una vez que estaba la piedra atrapada, recién ahí cortaban la madera, recién ahí cortaban la rama y la tallaban ya con la piedra puesta. Entonces era normal ver allá en Paraguay, en los árboles de la zona, ver un árbol con un montón de piedras clavadas en las ramas, y acá lo que se usaba tradicionalmente era ya sea lenga o araucaria, o sea, árboles de acá, obviamente distintos a los que había allá. Pero el detalle del trabajo del pulido de la piedra es que al pulir este tipo de piedra, lo que se consigue es una piedra que, si bien no es tan filosa como la obsidiana, sí es mucho más dura o más resistente. Vos con la obsidiana acá das 2 golpes y se quiebra porque es igual que un vidrio. Pero esta piedra es mucho más dura y podés dar cientos o miles de golpes antes de que la piedra se rompa. Y el nivel de detalle que se puede alcanzar con el pulido nos podría sorprender en esa pieza en particular, que también es de piedra, y si ustedes miran el nivel de detalle ahí, es impresionante. Ahí lo que se ve es un felino con posiblemente la cría, vamos a suponer, en el lomo. O sea, podría ser un puma con la cría de puma encima del lomo. Esto es lo que se llama una clava de piedra. No es tan antigua, es más actual, tiene 200 años. Y es lo que se termina llamando por asociación de nombre un toqui. Es una clava de piedra que utilizaban los toquis. Los toquis eran los jefes militares entre los pehuenches y entre los mapuches. Cuando había posibilidad de conflicto, entre todos los loncos, entre todos los caciques, lo que hacían era seleccionar un toqui, un jefe militar que era el que iba a guiar a todas las tropas, a todo el malón, a combatir. Por ejemplo, contra el Huinca, contra el blanco. Claro. Y en realidad el toqui, la clava militar, lo que hacía era señalarlo como el jefe militar, como si fuera el bastón presidencial. Es decir, era un símbolo. Sí. Esa pieza es muy importante porque es única en su tipo en toda Sudamérica, ya que las clavas de piedra no son raras, son comunes, pero lo habitual es que tengan esta forma. Acá también se ve el trabajo, el detalle en la piedra, pero lo habitual es que tengan esta forma de pico de ave o de ave, se llaman ornitomorfas, que son las más comunes en Chile o acá también. Pero como aquella que está allá, eso es más raro. Es más difícil de encontrar. Y acá tenemos una pequeña colección de pipas de piedra y de cerámica. Esta, por ejemplo, es de piedra caliza, esta también. Y el resto son pipas de cerámica, algunas de las cuales, como aquella de atrás, tienen casi 4.000 años de edad. Las pipas de cerámica estarían asociadas, por un lado, a algunas técnicas guaraníes y por otro lado a algunas técnicas de Pitrén. Pitrén fue un complejo agroalfarero que se dio al sur de Chile. Lo más característico de Pitrén es la alfarería. Entonces tenemos por un lado alfarería de la tradicional, digamos, y por otro lado las pipas de cerámica o de piedra. Esos vendrían de Pitrén y estarían luego influenciadas por las técnicas guaraníes
de Paraguay. O sea que estamos hablando que hace al menos unos 2000 años había un viaje constante entre el Paraguay y el sur de Chile. O sea, la gente se movía mucho y los intercambios comerciales ocurrían constantemente. En este caso en particular, toda esta cerámica podríamos decir que es Pitrén, que viene desde el sur de Chile. Y lo interesante es que más allá de estas que están acá arriba o algún detalle en particular, es cerámica en la cual no importaba tanto el aspecto como la funcionalidad. No importaba tanto cómo se veían. No están pintadas, el color es natural, depende del tipo de material y el tipo de cocción que se hace. Y en realidad la variación viene dada por el uso que se le va a dar a la cerámica. El uso podía ser contener agua, contener elementos secos como semillas o sal también, o cocinar. Entonces depende del uso, era la forma que iba a tener. Por ejemplo, si vemos las cerámicas que están ahí atrás, las paredes son gruesas, la superficie está con un aspecto pulido. Sí. Son cerámicas que posiblemente sean herméticas, es decir, uno puede meter ahí semillas, dejarlas un año y no pasa nada. Guardamos los excedentes. Claro, exactamente. Exactamente. Pero esta no, esta tiene las paredes más finas, es porosa. Si vos le pones agua a esta cerámica, el agua termina escurriendo para afuera por las paredes y al evaporarse el agua de las paredes lo que hace es enfriar el contenido. Es decir, es una especie de refrigerante natural. Entonces vos pones agua a temperatura ambiente y después de un tiempo el agua adentro está fresca. Por otro lado está la cerámica que usaban para cocinar, que se hacía de otra manera y que permitía soportar cambios de temperatura o estar mucho tiempo al fuego sin que se rompa o se fracture. Entonces los procesos iban cambiando. Acá las cerámicas están casi todas de alguna forma deterioradas, ya sea por alguna fractura o se encontraron quebradas. O esta, por ejemplo, que se intentó restaurar. Sí. Esto es algo que ya hoy en día no se hace. La idea de la restauración no importa. Hoy lo que importa, se lo deja tal cual. Hoy lo que importa es la conservación, no restaurar. Porque en el caso de la conservación, lo que permite, si la pieza no está restaurada, es que uno pueda acceder a otro tipo de información de la cual no podría acceder. Claro. Por ejemplo, de ver esta pieza quebrada, lo que nos permite es ver el nivel de perfección que tienen las paredes de la pieza. Sí. O sea, están todas hechas a mano. Cosas que cuando está claro, está todo hecho a mano y uno ve que el grosor de la pieza es extremadamente preciso. Y al mismo tiempo uno puede ver los distintos colores del barro utilizado en el interior o en la superficie. Se puede identificarlo mejor también. Claro, eso es mucho mejor. El material que utilizaron. Y lo que vemos del paso de aquella vitrina a esta es el paso de la cerámica puramente utilitaria, o sea, específica para contener alimentos, para cocinar y todo eso, a una cerámica que empieza a tener una función ritual o ceremonial. Bien. Lo más característico sería la jarrita quetru. Quetru significa pato en lengua mapuche, y que eran jarritas que se le daban a las mujeres que se iban a casar, por ejemplo. O sea, ya no importaba tanto para qué se iba a usar, sino qué es lo que podía significar. Sí, es algo simbólico. Y también empieza a aparecer lo que es la decoración. En este caso decoración se llama decoración plástica, que no está pintada, sino que está como grabada o modelada en la pieza. O lo que se ve en la jarrita esa, la ollita... ¿cómo era que se llamaba esa? La chaya olla, la ollita chaya, que tiene esa especie de diseño de aros concéntricos. Y por último pasamos a la cerámica, más bien, ya incluso más allá de lo simbólico, ya podríamos pasar a una cerámica casi comercial, podríamos decir, que es cerámica de intercambio, que puede usarse, pero que en realidad tenía una función más de contacto cultural con otros pueblos. La más importante que tenemos acá es la valdiviana, que son estas o estas tres de acá arriba, que ahí ya hay decoración, ya se ve que tiene la pintura. Y que lo interesante de la cerámica valdiviana, que en realidad no viene exactamente de Valdivia en Chile, sino que viene... Te estaba preguntando si era de... Viene de lo que fue un complejo agroalfarero en lo que hoy es Ecuador, que es el complejo valdiviano, fue la cultura valdiviana,
que tiene aproximadamente unos 3.000 años o 4.000 años antes de nuestra era. Y lo interesante de la valdiviana es que se supone que tuvo contacto con grupos exploradores o comerciantes de Japón y de Polinesia, hace 3.000 o 4.000 años. Es decir, se dice que la cerámica valdiviana está influenciada por la cerámica del periodo Jomon en Japón, periodo también de una cultura que floreció hace unos 3.000 o 4.000 años en Japón. Si uno va o sea, si uno encuentra otro tipo de, no estas dos en particular, pero si uno encuentra otras piezas valdivianas y toma cerámica del periodo Jomon, va a encontrar que son iguales. Mira. El mismo tipo de diseño. Se influenciaron. Muchos grupos arqueológicos hoy no se ponen de acuerdo al afirmar de japoneses o polinesios acá 3.000 años antes de Colón, pero eso ya es una cuestión académica. Bueno, y por último llegamos a lo que es el primer encuentro de metal en toda esta muestra. Mirá, en toda la muestra el siguiente paso, que en realidad nunca se dio. De los metales, ¿no? Claro, porque en realidad todo el continente, no solamente acá, sino desde Tierra del Fuego hasta el norte de Canadá, todos los pueblos estuvieron en una especie de periodo neolítico hasta la llegada de los españoles. Por ejemplo, en las tierras de Norteamérica estaban los Sioux o los Comanches, o anteriormente a ellos los algonquinos, portando sus tomahawk, que eran hachas de piedra, y no conocían el metal. Y si vamos a Centroamérica, si bien hubo grandes imperios extremadamente avanzados, tampoco conocían el hierro. Cuando digo metal me refiero al hierro en realidad. El hierro como herramienta, el hierro o el bronce como herramienta. Ni aztecas, ni mayas, ni siquiera los quechuas conocían el hierro o el bronce. Se usaba una versión más blanda de bronce, que es la alpaca, como esta pieza que es de alpaca, que es un tipo de bronce. Lo cierto es que tampoco servía como herramienta. O sea, no iban a hacer martillos o sierras de bronce porque era muy blando. Entonces el metal quedó restringido a lo que es la ornamentación, collares, aros, bueno, distintos tipos de aros, o estas piezas que son los tupu, que usaban como partes ornamentales en una especie de pectoral, las mujeres pehuenches, y supuestamente cuanto más elaborado, cuantas más piezas de metal, mayor era su estatus. Así que tenían una especie de armazones impresionantes. Pero bueno, a eso se restringía el uso del metal, con un único detalle en cuanto a lo que es la utilización de herramientas, que son las pinzas de depilar. Pinzas de depilar. Las mujeres pehuenches se depilaban. Eso es parte de la influencia quechua en todos estos pueblos. Los quechuas, o sea, los que se llaman incas, que son quechuas en realidad, avanzaron mucho, llegaban hasta estas tierras, incluso comerciando, viajando, hace que su influencia estaba muy metida en todos los pueblos de los alrededores del Perú, o sea, para el norte y para el sur. Y los quechuas eran un pueblo extremadamente higiénico. Se bañaban todo el tiempo, lavaban su ropa, las mujeres se depilaban, y eso queda como parte en este caso, de las mujeres pehuenches. Perfecto, claro. Por otro lado están las chaquiras, que son esas cuentas con las que hacían collares, que las chaquiras son cuentas de vidrio, son pedacitos de vidrio agujereados o de cerámica esmaltada. Algunas tienen incluso tubos de cobre, como se ve ahí, pero esas piezas se hacían en España. Las hacían los españoles, las traían para acá, les daban eso a las mujeres pehuenches y a cambio se llevaban la plata. Es decir, que eso que han escuchado alguna vez, de las piedritas de color y los espejitos que nos daban a cambio de la plata, era una forma de... Claro, es la forma que tenían para referirse a las chaquiras. Digamos que las chaquiras serían las piedritas de colores. Acá sí, acá lo que más se ve en toda esta sección es más que nada influencia pehuenche. Está en discusión entre los antropólogos si los pehuenches en realidad son mapuches o no. Es una discusión que no se ponen de acuerdo. Así que no podemos afirmar si esto es o no propio de la comunidad mapuche. Sabemos que es pehuenche. Ahora, de ahí afirma que los pehuenches eran mapuches, en realidad sería como
demasiado osado hacer esa afirmación. La afirmación de que el pehuenche y el araucano le dan el nombre al tehuelche, ¿es así? Sí, eso es así. Es así. O sea, los tehuelches en realidad... Se conocen ellos como tehuelches. Claro, ellos, por ejemplo, los tehuelches del norte o del oeste creo que son los aoniquenc. Los aoniquenc, sí. Cuando uno escucha cómo habla un tehuelche o un descendiente de tehuelche, que hay un par de videos ahí que se escucha cómo hablan, es muy distinto al mapudungún. Ellos se dan otro nombre, y el nombre tehuelche se lo dan los mapuches. Se lo dan los mapuches, eso es lo que estuve diciendo. Claro, sí, sí. De hecho, tehuelche significa gente brava o gente bravía o gente aguerrida, sí. Pero en mapudungún. Claro, del mismo modo, claro, el idioma mapuche. Del mismo modo que los mapuches, que se les dice araucanos, en realidad araucano es la designación española. Sí. Los mapuches no se dicen a sí mismos araucanos porque araucanos le decían los españoles. Claro. Así que hay toda una confusión de nombres. Sí. Y sí, los tehuelches son los patagones. Los patagones, sí. Los patagones que le dan nombre a las tierras. De hecho, después en la muestra que se ve ahí, la muestra fotográfica, es una muestra fotográfica que está hecha específicamente para mostrarlos, o sea que no la muestra en sí, la muestra es una recopilación de fotos que hizo este periodista, sí. Que le llevó mucho trabajo encontrar todas esas fotos, porque son fotos del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y lo que intenta demostrar la muestra esta, valga la redundancia, es la visión que se tenía en esa época de los tehuelches. Claro. Entonces uno ve las fotos y ve que las fotos en su mayor parte están producidas. Es decir, que el fotógrafo y la gente que estaba con ellos los hacían posar. Los hacían posar para la foto. Claro, sí, sí. Pero los hacían posar de una forma en la cual ellos se vieran lo más salvajes posible. Eran indios, eran salvajes y tenían que verse así, tenían que verse como indios y como salvajes. Entonces, por ejemplo, en la primera foto que se ve allá, ese cacique tehuelche figura con la mitad del torso desnudo, sí, bien salvaje. Más salvaje y está en pata. Y los tehuelches no andaban en pata, no podían andar en pata en la Patagonia. Claro. ¿Te imaginas con el clima, con el frío? Sí. Eran un pueblo nómada, iban caminando a todas partes hasta que incorporaban el caballo. Ellos no andaban en pata, ellos andaban con un calzado bastante elaborado de pieles. Y de hecho en una vitrina hay unas botas de potro, que es un invento tehuelche, la bota de potro. Es decir, que ellos se preocupaban mucho por cuidar sus pies. Y el aparecer del caballo significó para ellos un cambio. Sí, ellos incorporan el caballo de entrada. Sí. De entrada. Ellos, igual que los mapuches. Sí. O sea, la idea que a veces nos hace ver Europa, de que los nativos en estas tierras veían al español o al europeo arriba de un caballo y no entendían nada y pensaban que era un animal raro, no es mentira. O sea, lo veían y sí, les resultaba raro el caballo, pero no la situación en sí de la gente montando un caballo. Acá 1000 veces debe haber pasado que un tipo se subió arriba de un guanaco seguramente, o de una llama, sí. en Perú. Así que ver a un español arriba de un caballo no les debe haber parecido tan raro. Y lo incorporaron enseguida. Ellos, sí. Sí, se hicieron muy buenos jinetes y tanto tehuelches como mapuches se hicieron jinetes enseguida. De hecho, los pocos descendientes de tehuelches que hay hoy son todos ganaderos. Por eso... Acá querés que pegamos una miradita por lo que quedó acá y después hacemos, si querés... Dale. Paramos, si querés, 2 minutos y largamos con el... Dale, sí. Que terminemos acá. Bueno, acá... Vamos, esto también es del Chocón. Esto sí. Tendría que ir con la última vitrina de allá. A simple vista no parece gran cosa, pero en realidad es un resto de cestería. Sí. Hay que hacer una pequeña salvedad con el nombre. Acá en el nombre figura bambú, y no es bambú, esquila, sí. Que es un tipo de caña, pero es de la familia de bambú, pero no es bambú propiamente dicho. Los toldos hacían... Esta cestería se presupone que se usaba específicamente para, posiblemente para contener pescados. Ah, bien. Porque se encuentra en zona de ríos y de lagos. Sí. Es parte de un cesto más grande. Sí. Si ustedes se fijan, se ven las costuras. Sí. Y era para llevar cosas, para contener elementos. Esto data aproximadamente entre el año 1100 y 1200, según las pruebas de carbono 14. Algunas vitrinas están en formación todavía, faltan cosas, pues las tenemos en el laboratorio. Esta va a ser la vitrina para todo lo que es cestería, así que todavía no están todos los carteles indicativos. Después lo que tenemos es lo que es...
lo característico de los instrumentos mapuches. Por un lado, el más representativo, que es el cultrum. Hay dos cultrum, el chiquitito de arriba y este de acá. ¿Esa es una pifilca? Este es el pilolay. El pilolay, que es como la flauta que tiene varios agujeritos, y la pifilca está acá, de este lado, que es la flauta de un solo agujero. Después, las vinchas, que algunos nombran como choique. Choique, si bien el choique es el ave, el avestruz o el ñandú, estas las usaban también los hombres y mujeres, sobre todo en la festividad del guillatum, a modo de vincha en la cabeza. Las guadas más comunes o más tradicionales en realidad son de calabaza, con un bastón, con un palo para sujetarlas, y era tipo maraca. Usualmente adentro tenían semillas o piedritas y eso sonaba al moverlo. Claro. De la maraca. También lo tenían los cultrum. Los cultrum adentro llevaban piedritas o semillas o algo para que suene. Y las mujeres que sonaban los cultrum, con la mano que agarran el cultrum, lo que solían poner era un puñado de cascabeles, que se ve en aquella vitrina que hay un par de cascabeles, que los cascabeles en realidad lo usaban los caballos españoles. En el 1600, 1700, a los españoles les encantaba meterle cascabeles a los caballos. Y se les caían los cascabeles, se soltaban y quedaban ahí, y las mujeres los agarraban, las mujeres pehuenches, los agarraban y hacían instrumentos y los usaban junto con el cultrum. Ahí ya había ahí ya estaba lo que se llamó la araucanización. Digamos, ya estaba la cultura mapuche metida, más que nada por los que algunos suponen, es que los araucanos se imponen, los mapuches se imponen por tener una cultura por ahí más cohesiva, más unida o más marcada. De hecho, la lengua mapudungún era la que se usaba tradicionalmente en todas las regiones para comerciar. Sería como el idioma oficial. Claro, como el idioma oficial, como sería hoy el inglés, que vos vas a comerciar a China y hablas en inglés. Sí. Bueno, en esa época, desde acá hasta Península de Valdés o hasta Provincia de Buenos Aires, se hablaba mapudungún para comerciar. Y después lo que se ve acá en el cultrum, esto es cuero de oveja, es lo que es parte de la cosmogonía mapuche, que indica la cruz, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, termina en 3, que indica la pata del choique, la pata del avestruz, que es un animal sagrado importante para ellos, y cada uno de los espacios que quedan entre las cruces son las 4 estaciones. Como detalle de la elaboración, el último proceso de la elaboración del cultrum lo hacía la machi, la mujer lo hace, la machi, y tradicionalmente el dibujo que se hacía en la membrana lo hacía la machi con su propia menstruación. Por eso era algo tan propio de ella. O sea, es como que ponía algo de ella en el instrumento y después solo lo tocaba ella. Estaba su alma, su espíritu ahí adentro. Obviamente con el tiempo dejó de usarse eso y se usan tintes o pinturas comerciales, pero hasta no hace mucho se hacía así, de esa manera. Impresionante. Y después hay algunas piezas de madera, de las cuales por ahí lo más característico, bueno, esta es una yerbera del siglo XIX, claramente influenciada por los occidentales, porque son los criollos los que traen el mate acá. Acá no se tomaba mate. Un mortero. Y por ahí lo más importante es el cuenco este que está acá, de este lado. Primero que nada porque la forma de hacer esto es igual o equivalente a la del cultrum, es el mismo procedimiento, que es tomar la pieza de madera e ir ahuecándola. Y segundo porque, de hecho es la misma madera de laurel. Y segundo es importante porque en las comunidades mapuches o pehuenches o huiliches no tenían mesadas para amasar, obviamente. Entonces para amasar antiguamente el piñón y después el maíz o el trigo, lo que hacían era usar estas piezas. De hecho, si se fijan de cerca, entre algunas grietas todavía se ve que tiene restos de harina. Así, ahí se amasaba todo lo que podían amasar. Y la técnica para construir eso es la misma que la del cultrum. Y después una estatua de madera que eran muy comunes para hacer representaciones. Ahí lo que se representa precisamente es una machi con parte
parte de su pectoral de plata o de cobre. Se ve la vincha que usaban tradicionalmente, el treilonco también, que se hacía con moneditas. Después, si quieren, pasamos un momento por el laboratorio, que hay una foto de unas mujeres pehuenches que ilustran mejor todo lo que es el armado de piezas de metal. Bueno, entonces